Recordando lo que vimos en el video anterior, habíamos definido esta transformación que iba de R2 a R2. Habíamos mm, elegido dos vectores aleatoriamente de R2, habíamos al azar elegido dos vectores y vimos que al aplicarle la transformación generaba estos dos vectores. Habíamos tomado el 3, 1, 2, 2 y se transformaban en el 4, 2 y 4, 0. Eso era aplicando la expresión analítica de la transformación. Habíamos dicho que esto también lo podíamos expresar a los vectores en forma de sus coordenadas, tanto para el dominio como el codominio, y eso nos permitía calcular la transformación a través de una matriz. Esa matriz, que la llamamos matriz asociada a la transformación, fíjense que acá le pongo dos índices EE. Eso es porque va de base canónica a base canónica. Aclaración: cuando es la base canónica no hace falta aclararlo, no hace falta poner la E de estándar, pero bueno, a modo didáctico lo marco acá para que quede claro. Pero bueno, esto era lo que habíamos visto y generado en el video anterior. La pregunta es, ¿qué pasa si yo a estos vectores, al dominio, lo expreso en una nueva base? O sea, en la base B1, por ejemplo, y al codominio en una base B2. Tomé dos bases aleatoriamente, estas son dos bases cualesquiera, pero la idea es cambio la base. Entonces, yo voy a generar un cambio de base acá. Estoy tomando estos dos vectores, o las coordenadas de estos dos vectores, llevándolos a una nueva base. Entonces ahora no es tan fácil como esto, que el 3,1 tenía coordenadas 3,1. El 3,1 en la base B1 habrá que ver qué coordenadas tiene. Bueno, vamos a calcularlas. De paso repasamos cambio de base. Yo lo que quiero ver es cuáles son las coordenadas que me arman al 3,1. Va a ser 3,1 es igual a alfa por el primer vector de la base, que es el 1, 1, más beta por el segundo vector de la base, que es el 1 menos 1. Entonces acá me queda que 3 es igual a alfa más beta, primer componente más primer componente. Y el 1 es igual a la segunda componente más la segunda componente, que es menos beta. Para resolverlo acá es fácil, sumas y restas podemos aplicar. Si sumo, lo que voy a obtener es que se me va la beta, porque me queda beta más menos beta, y me queda 2 alfa, una sola incógnita. Acá me queda 4 igual a alfa más alfa, 2 alfa. Entonces, alfa es igual a 2. Una vez que tengo alfa, si alfa vale 2, beta tendría que valer 1, porque alfa, que vale 2, más 1 es 3, y 2 menos 1 es 1. También podríamos aplicar, en vez de suma, restar, y entonces se cancelaría el alfa y también obtener así, pero lo que obtenemos después de este alfa, sistema de ecuaciones, es que beta tiene que ser igual a 1. Quiere decir que las coordenadas del 3,1 van a ser igual a 2,1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Así se hace más rápido. El 3 ahora es el 2 y el 1 sigue siendo el 1. Entonces el 3,1 se transforma en el 2,1. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma podemos calcular qué pasa con el 2,2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar esto. La base es la misma, así que esta parte queda lo mismo. Lo que va a cambiar es el vector que pongo acá. Entonces ahora voy a tener que ver cómo armo tengo que ver cómo armo el 2,2. ¿Está? Bien.
¿Cómo armo el 2, 2? Bueno, 2 es igual a alfa más beta. Igual que antes, la ecuación, el sistema de ecuaciones es prácticamente el mismo. Lo que cambia es el término independiente. Y 2 es igual a alfa menos beta. Entonces, nuevamente, si sumo, se va a cancelar la beta. 2 más 2 son 4, igual a alfa más alfa es 2 alfa. 2 alfa me queda que alfa es igual a 2. Si alfa es igual a 2, beta vale 0. Beta vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que yo lo que tengo es que el segundo vector, que es el 2, 2, ahora en mi nuevo sistema, en mi nueva base, va a ser el, dijimos, 2, 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer vector, vamos a marcarlo en verde, el primer vector se transforma, perdón, no se transforma, se cambia, se transforma porque el cambio de base es una transformación. Y el segundo vector va a convertirse en el 2, 0, porque ahora cambié la base. Básicamente, cambiar la base es eso. Cambio el sistema de referencia, pero el punto es el mismo, las coordenadas son las mismas. Eso desde el punto de vista del dominio. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa del otro lado, del lado del codominio? Bueno, vamos a ver qué pasa del lado del codominio. Del lado del codominio tenemos otra base, porque es la base B2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, yo tengo el 4, 2, el 4, 2 va a ser igual a alfa por el primer vector, que es el 2, 1, más beta por el segundo vector, que es el 0, 2. Este está más fácil de calcular, porque si ustedes ven ya a simple vista, dejo para que ustedes resuelvan el sistema, pero a simple vista, si yo coloco un 2 acá y un 0 acá, ya tengo armado el 4, 2, porque me queda 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, ya tengo el 4, 2, quiere decir que beta vale 0, ¿está? Y el otro vector es el 4, 0. Tengo que armar el 4, 0 a partir de mi alfa por el 2, 1 más beta por el 0, 2. Y este también es fácil de ver, porque si yo acá pongo el 2, si yo acá tengo el 2, tengo el 4, 2. Y yo quiero que el 4 se mantenga, pero el 0, que el 2 desaparezca, me queda un 2. Entonces, ¿qué hago? Este que está acá tiene que valer menos 1. Para que el 2 por 2 es el 4, el 2 por el 1 es un 2, que con el beta que multiplica el 2 me queda 2 menos 2, me queda 0. ¿Estamos? Si no lo ven, hagan ustedes los cálculos del sistema, van a ver que también les da el 2, 1. Entonces, una vez que tenemos esto, em, podemos armar nuestros dos vectores como uno se convirtió en el 2, 0. Miren que se me retuvo 2, 0. Y el segundo se me convirtió en el 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector
es el 4,2 que se transforma, el 4,2 se transforma en el 2,0 y el 2,1, perdón, y el 4,0 se transforma en el 2 menos 1. Entonces, lo que podemos hacer acá es decir que el 4,2 se va a transformar en la nueva base al 2,0 y el 4,0 se va a transformar en la nueva base en el 2 menos 1. Hasta acá, espero que me sigan. Lo único que hice fue un cambio de base, al igual que acá hicimos un cambio de base de E a B1, estamos haciendo ahora un cambio de base, en azul, acá abajo. Estamos haciendo dos cambios de base, ¿está? Bien. La pregunta es, ¿existirá una matriz que me permite, igual que arriba, hacer este pasaje? ¿Está? Y esa matriz, ¿cómo la podemos llamar? Matriz asociada a la transformación T, que va de la base B1 a la base B2. Acá resalta porque es importante indicar las bases. Cuando es de canónica a canónica se toma por defecto. Siempre que no les den información de la base, es que la base es la canónica. Cuando la base no es la canónica, se lo van a tener que avisar. Por defecto, es la canónica. ¿Está? Bien, vamos a ver esa matriz. Bueno, ¿a qué es igual esa matriz? Bueno, yo necesito una matriz que va a ser también de 2 por 2, tal que esa matriz, cuando multiplique al 2,1, que es el transformado del 3,1, tiene que ser igual al transformado del 4,2 en la base B2. Perdón, el transformado del 3,1, que es el 4,2, en la base B2. Es decir, que tiene que ser igual al 2,0. Y la misma matriz, cuando multiplique al 2,0, que es el 2,2 en la base B1, tiene que ser igual al transformado del 2,2, que es el 4,0, pero en la base B2. Es decir, igual al 2, 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta matriz podemos decirla que es A, B, C, D. Entonces me va a quedar que A por 2, o sea, 2A, más B, 2A más B, primer fila por la columna, tiene que ser igual al primer elemento que dijimos que era un 2. Y después, el CD por también el 2,1, o sea, 2C más D, tiene que ser, esto es una D, no una A, tiene que ser igual al segundo elemento, que es un 0. Bien, y cuando la matriz multiplica el segundo vector, me va a quedar AB por 2,0, o sea, 2A, ¿está? Primera fila por la columna tiene que ser igual al primer elemento, que es 2. Y segunda fila por el 2,0 es 2C, tiene que ser igual al segundo elemento, que es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acá podemos calcular el valor de A. A vale 1. Si tenemos que A vale 1, si A vale 1, 2 por 1 es 2, más B me tiene que dar 2, B vale 0. Y acá tenemos que C es igual a menos un medio. Si C vale
menos 1/2 por 2 es menos 1. D tiene que valer 1. D tiene que valer 1 para que todo eso valga 0. Es decir, que acabamos de calcular nuestra matriz asociada a la transformación desde la base B1 a la base B2 como la matriz. ¿A cuánto vale? 1. ¿B cuánto vale? 0. ¿C cuánto vale? Menos 1/2. ¿Y D cuánto vale? 1. Esta matriz que acabamos de calcular, acabamos de calcular, multiplica a las coordenadas de los vectores en la base B1, me van a dar los vectores en el transformado de los vectores en la base B2, perdón. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que vamos a llamar matriz asociada a una transformación dada dos bases cualesquiera, ¿está? O respecto a dos bases cualesquiera. Cuando estas bases son las bases canónicas, obtengo esta matriz que era la que habíamos obtenido en la clase anterior. Ahora, esto lo vimos como un único caso particular, un ejemplo, lo vimos trabajando sobre el ejercicio. La idea en el próximo video es generalizar esto. Van a ver que esto, que acá aparecen muchos cálculos, en realidad son cálculos bastante mecánicos cuando se entienden. O sea, a mí no me gusta meter la palabra mecánico, yo lo que quiero decir es que una vez que lo saben, no es tanto lo que tienen que hacer. Y otra aclaración que después va a quedar más claro cuando veamos algunos ejemplos. Recuerdan que en la clase anterior vimos transformación inversa. Es decir, que todo lo que yo hice en una dirección, yo puedo volver. Entonces, acá yo voy a poder pasar, digamos, de un conjunto al otro en todas las direcciones, siempre y cuando la transformación que nosotros estemos usando sea biyectiva, que me permita regresar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, aclaración. En esta dirección, para abajo, de los dos lados, tenemos un cambio de base, que después lo vamos a ver. Un cambio de base es un caso especial de transformación, porque lo que estoy haciendo es una transformación de R2 a R2 también, ¿verdad? Pero bueno, eso también lo vamos a ver en futuros videos. Pero bueno, este es el concepto. El próximo video voy a tratar de explicarles la fórmula generalizada de esto y sacar algunas conclusiones.